tienen que presentar. Muy buenas tardes, disculpe la tardanza. Bienvenidos a la 10ª sesión del Seminario de Becarios del Instituto de Matemáticas de la UNAM para el semestre 2021. El día de hoy, Pablo César Palomino Martínez nos hablará sobre aplicaciones del álgebra lineal a la teoría de gráficas. Actualmente está concluyendo su licenciatura en Matemáticas aquí en la Facultad de Ciencias y está realizando su tesis de licenciatura bajo la dirección de Gilberto Calvillo Vives. Sus intereses son las matemáticas discretas y la optimización. Hola, buenas tardes. Les agradezco mucho por venir. Disculpen la tardanza. Espero que sea de su agrado la plática. Gracias por tomarse el tiempo y pues, a los organizadores y a los que están grabando también. Entonces, voy a hablar de las aplicaciones del álgebra lineal en la teoría de gráficas. Tiene que ver con lo que estoy trabajando en la tesis de licenciatura. Entonces, a mí me encanta mucho cuando en las matemáticas las cosas se relacionan. Cuando ramas de las matemáticas que aparentemente no tienen nada que ver, al final resulta que se conectan mucho. O sea, todo está relacionado, ¿vale? Entonces, y también algo que me gusta mucho es que cuando se va a estudiar cierta materia, pues tener como el contexto histórico. ¿Cómo rayos surgieron las ideas? Generalmente en matemáticas, como nos presentan las clases, el desarrollo histórico no es así, ¿va? Es como una evolución de ideas que se van desarrollando a lo largo de los siglos, ¿vale? Entonces, en este caso voy a hablar brevísimamente de la historia de la teoría de gráficas, pero antes quiero ver nada más que es una gráfica rápido por si alguien no sabe y estar como familiarizado con el término. Entonces, una gráfica es un objeto que consta de dos conjuntos finitos. Un conjunto le voy a llamar vértices y otro conjunto le voy a llamar aristas. Y una regla que me indique qué arista le va a corresponder a qué vértices, ¿vale? Generalmente esta regla se le llama relación de incidencia y en este caso le vamos a llamar función de incidencia, ¿vale? Entonces, un ejemplo, esa es una representación de una gráfica. Aquí está el conjunto de vértices, son 5 vértices. ¿Sí se alcanza a ver? ¿Bien? Perfecto. Y estoy dando un conjunto de aristas y las estoy representando así, ¿vale? Entonces, la función de incidencia o la relación de incidencia es una función que va del conjunto de aristas a este conjunto. ¿Alguien sí se acuerdan más o menos qué es este conjunto? Tomo este conjunto y si le pongo un 1 quiere decir que voy a tomar todos los subconjuntos de tamaño 1. Y acá voy a tomar todos los subconjuntos de tamaño 2. ¿Vale? Entonces este es para los lazos y este es para indicar las aristas. ¿Sí? Vale. Entonces, bueno, aquí estoy dando la función de incidencia. Estoy enlistando cada arista y le estoy diciendo a qué subconjuntos de vértices van a ir. ¿Vale? Ok. Por ejemplo, acá este es el del lazo. A G le estoy diciendo que vaya al subconjunto de tamaño 1, que está formado por U2. Y así con cada uno, ¿vale? Ok. Entonces, bueno, ahí hay otro ejemplo de una gráfica. Generalmente en ciertos cursos se les llama multigráficas, a las que admiten lazos, a las que admiten aristas paralelas, etc. Y se les llama gráfica simple cuando no tiene este tipo de cosas. Bueno, pero le vamos a llamar gráfica así a todo esto. ¿Qué otra cosa tenía que decirles? Creo que ya está. Entonces, bueno, ahora sí, vamos con un poco de historia, rapidísimo. Me imagino que la mayoría sabe cómo empezó la teoría de gráficas. ¿Con quién? ¿Con qué persona empezó? Euler. Con Leonardo Euler, perfecto. Entonces, ¿y se acuerdan de la ciudad? Ok, bueno, entonces se preguntarán qué rayos está haciendo Leibniz aquí. Bueno, Gottfried Wilhelm Leibniz, co-creador del cálculo diferencial integral junto con Isaac Newton, para 1680 más o menos,
analizando ciertas cosas de su investigación, le manda una carta a otro matemático que se llamaba Christian Huygens. Entonces le dice una frase más o menos así como: no me gusta mucho el álgebra porque no representa ciertas cosas, como la geometría. Pero también necesitamos desarrollar una cierta geometría que se ocupe solamente de la posición. Y en latín se llamaba situs. Leibniz quería un análisis situs en latín, ¿vale? Quería algo, no sabía qué, pero que se ocupara solamente de la posición, de las cosas que están cerca, ¿vale? Muy bien. Entonces estaban esas ideas y se permearon, ¿no?, a lo largo de la historia. Bueno, por otro lado, ¿qué está pasando? Ah, sí, aquí está. Bueno, por otro lado, hay una ciudad, ay, Dios mío, está medio lento. Bueno, ajá. ¿Por qué? Okay. Bueno, por otro lado, había una ciudad que se llamaba Königsberg. Entonces, esta ciudad estaba en un reino, ajá, que se llamaba Prusia. Entonces, esta es la región de Alemania o de Germania en ese tiempo, ¿vale? Y la región de Alemania estaba dividida en varios imperios. Uno de ellos era el imperio de Prusia. Y había una ciudad que era la capital del imperio que se llamaba Königsberg. Estaba más o menos por esta región, ¿vale? Bueno, entonces habían unos puentes que se le conoce en la historia como los puentes de Königsberg. Y aquí hay una representación. Este mapa es del año 1500, 1600, 1650 más o menos, ¿vale? Entonces esta era la ciudad. Aquí están unos ríos, el río Pregel, que se llamaba en esa época. Y aquí se alcanzan a visualizar los puentes, ¿vale? Entonces la gente se preguntaba, pues, si puedo pasar por todos los puentes sin hacerlo dos veces. Bueno, entonces llegó esta persona, Leonhard Euler, y él trabajó a lo largo de su vida en dos países, ¿no?, en Alemania y en Rusia. Entonces, en esta época estaba más o menos en Alemania y escuchó del problema de los puentes de Königsberg. Entonces lo resolvió en 1736, ¿vale? Pues modeló así el problema con esta gráfica. Y aquí les pongo una copia del artículo que publicó Leonhard Euler en 1736, donde hablaba del problema, ¿vale? Entonces acá, por ejemplo, aquí el título es Solución de un problema que tiene que ver con la geometría de posición. Entonces aquí en el prólogo habla de que Leibniz estaba interesado en desarrollar una nueva geometría que tenía que ver con la posición, y Leonhard Euler dice, tal vez este análisis que estoy haciendo tenga que ver con la idea que tuvo Leibniz hace años, ¿vale? Bueno, aquí hay otra foto de ese mismo artículo, y esos son los dibujos que hizo Euler para resolver el problema, ¿sí? Bueno, entonces es la ciudad de Königsberg y actualmente se llama Kaliningrado, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Entonces, bueno, aquí, esta es la Europa actual. Aquí está más o menos cómo están los países actualmente. Y Kaliningrado ahora pertenece a Rusia. El reino de Prusia desapareció después de la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Y este territorio se quedó a Rusia. Bueno, entonces, en la Segunda Guerra Mundial hubo bombardeos en la ciudad y se destruyeron varias zonas, ¿vale? Entre ellas se destruyeron dos puentes del problema de Königsberg, ¿vale? Entonces aquí esta es una iglesia que estaba ahí en la isla, que se ve en el dibujo, quedó bombardeada, y actualmente Kaliningrado se ve así, es una ciudad muy próspera, se recuperaron rápido, y aquí les adjunto, estos son los ríos, que ya no se llama Pregel, se llama Pregolya actualmente, y esa es la islita donde conectaban los puentes, ¿vale? Aquí hay una iglesia, esa iglesia es la que estaba destruida en unas fotos anteriores, pero bueno, la reconstruyeron, ¿no? Y un dato curioso, ¿conocen todos al filósofo Immanuel Kant? Bueno, pues él nació en Königsberg y está aquí enterrado, ahí está su tumba en la iglesia. Bueno, esta es la vista aérea actual. Aquí se ve que faltan los dos puentes, estos fueron los que se destruyeron, ¿sí?
Esto lo chequé en Google Maps. Esta es una comparación, esta es una vista como en perspectiva. Y quería mostrarles que en años recientes, bueno, en siglos recientes se construyeron estos puentes. ¿Vale? Entonces una pregunta interesante sería si ahora tiene solución el problema con esos nuevos puentes que construyeron en Kaliningrado. Bueno, ok, entonces sería el álgebra lineal. ¿Qué onda? Pues bueno, vamos para allá. El álgebra lineal es una historia muy larga. No es tan corta como la de la teoría de gráficas, pero quiero hablarles de un tema del concepto de determinante. ¿Vale? Antes no existían las matrices. Las matrices se inventaron en el siglo XIX. Sin embargo, para estos años ya existía el concepto de determinante, ya como que se empezaban a vislumbrar las ideas. Y había un matemático japonés, Seki Kowa, que él publicó un libro y donde hablaba de los determinantes. Bueno, resulta que Leibniz más o menos para el mismo año también habló de los determinantes por primera vez. Antes eran sistemas de ecuaciones y se analizaban los sistemas de ecuaciones y de alguna forma llegaron a los determinantes. ¿Vale? En 1683, curiosamente, es el mismo año en el que los dos hablaron. Ninguno de los dos tenía idea del otro por las distancias, pero bueno, es curioso cómo a pesar de que la posición geográfica es muy grande, llegaron a tener las mismas ideas. Bueno, entonces había otro matemático, Cauchy, que también desarrolló la teoría de los determinantes. Entonces él habló formalmente en 1812 de los determinantes, definió qué es un determinante, aún sin existir las matrices, ¿vale? Pero ya hablaba de determinantes y deslumbró la idea de matriz. A las matrices les llamó tablas en su trabajo, pero nada formal como lo hacemos actualmente, ¿vale? Había otra persona, Joseph James Sylvester, seguro lo han leído en sus clases de álgebra lineal. Él también estaba interesado en estas cosas y él fue el que nombró por primera vez matrices a estos objetos. Bueno, entonces había otro que era amigo de Sylvester, Cayley, que él fue el que desarrolló definitivamente el álgebra de matrices. Él definió qué es una matriz, dio las operaciones, las propiedades, trabajó con los determinantes, etc. ¿Vale? Entonces estamos hablando que para 1858 ya se está configurando el álgebra lineal más o menos como lo conocemos actualmente. Bueno, entonces hablando de Sylvester y de Cayley, hay algo relacionado con ellos, ¿vale? Y tiene que ver con los árboles, ¿sí? Todos sabemos que es un árbol. Un árbol es una gráfica que es conexa y no tiene ciclos, ¿vale? Un ejemplo está aquí, ¿sí? No tiene ciclos y tiene pues, la forma de árbol, por eso es que se le llamó así, ¿ok? Bueno, entonces hay una generalización. Bueno, aquí hay una propiedad interesante. Si tengo un árbol y tiene n vértices, siempre va a tener n-1 aristas, ¿va? Y eso se prueba por inducción. Bueno, aquí por ejemplo tengo 5, 6, 7, 8 vértices y voy a tener 3, 4, 5, 6, 7 aristas, ¿va? Perfecto. Bueno, entonces de hecho es una caracterización. Si tengo una gráfica, me encuentro una gráfica que tiene n vértices y n-1 aristas, no le queda de otra más que ser un árbol, ¿va? Ok. Bueno, esto es una generalización. El bosque es una gráfica, no necesariamente conexa, pero que tampoco tiene ciclos. Y se puede ver, pues es como una unión de árboles, ¿va? Ok. Bueno, entonces se puede tener un teorema análogo. Si tengo n vértices en mi bosque, pues tengo n-k aristas, donde k es el número de componentes conexas que se les llama, ¿sí? Muy bien. Entonces, este señor, volvemos con este señor, y él estaba interesado en aplicar las matemáticas a la química. ¿Se imaginan por qué? Bueno, pues los compuestos se pueden modelar con árboles. Los enlaces son las aristas y los vértices serían los elementos. Bueno, pues, y fue Sylvester el que acuñó por primera vez el término gráfica en sus estudios. Gracias a él le llamamos gráfica, graph en inglés, ¿vale? En otros países o en otros lugares de México se le llama grafo, pero bueno, fue él el primero, ¿va? Ok, y luego Cayley fue el que dijo primero o definió o usó por primera vez el nombre árbol, ¿va? Ok, entonces, y lo hizo porque él estaba interesado en contar
cuántos árboles había con ciertas características, ¿va? Y eso tiene que ver con química por los isómeros, las cosas que tienen que ver con el carbón y el hidrógeno. Bueno, pues son árboles, ¿no? Pero había compuestos que tienen la misma composición química, pero se comportaban diferente, así hablando a muy grandes rasgos. Bueno, la razón de eso es la estructura molecular que tiene que ver con los árboles, ¿va? Entonces fue Cayley el primero que lo estudió, y hay una rama de las gráficas, de la teoría de gráficas, que se llama la numeración de gráficas, enumeration graphs, que tiene que ver con esto. Si yo quiero ciertas propiedades, ¿cuántas gráficas va a haber con esas propiedades? ¿Va? Bueno, o sea que hay un ejemplo, tengo 7 vértices. Aquí están los puntitos, sí se alcanza a ver, ¿verdad? Ok, ¿cuántos árboles puedo hacer con estos 7 vértices? ¿Alguien sabe? Tendría que buscar entre todas estas posibles aristas, que es la gráfica completa, ¿va? Ok, entonces, bueno, entonces aquí tengo la gráfica, y ese es un posible árbol, ¿están de acuerdo? Toco todos los 7 vértices, y es una de las posibilidades que tengo. Aquí hay otro árbol, este es otro, pero ¿cómo cuántos va a haber? Entonces hay una fórmula que desarrolló Cayley en 1889 y tiene que ver con el número de vértices. Si yo tengo n vértices, entonces voy a tener en total n a la n-2 árboles que utilicen esos n vértices, ¿va? Entonces, pues en particular en la gráfica anterior tengo 7 vértices, entonces va a haber 7 a la 5 árboles, o sea 16.807 árboles posibles, ¿va? Son demasiados. Entonces, por eso es importante las técnicas que se desarrollan en la enumeración de gráficas, porque o sea, no puedo contar directamente esta cosa, sería inhumano. Entonces, ¿qué otros métodos puedo utilizar para poder hacerlo? ¿Va? Luego aquí surge otro problema. Ok, imagínate que tengo 4 vértices. Y estos son 2 posibles árboles, ¿no? Con los 4 vértices. Bueno, pero, ¿qué tal si yo digo, o sea, si me interesa la estructura? ¿A qué me refiero? Es que estos 2 árboles, en esencia, son lo mismo, ¿no? Nada más muevo este acá y este allá y me queda ese. Pero en la fórmula de Cayley, esos se cuentan como distintos. Entonces, una pregunta sería, ¿cuántos árboles no equivalentes, entre comillas, hay, dados mi cantidad de vértices? ¿Va? Entonces, por ejemplo, para 4 vértices, bueno, antes tengo que hablar de gráficas isomorfas, que es esta idea, ¿no? Estas 2 cosas son isomorfas. Entonces, son isomorfas si hay 2 funciones biyectivas entre los vértices y entre las aristas y que correspondan las incidencias, ¿va? Entonces, y se sabe que solamente hay 2 árboles no isomorfos para una gráfica de 4 vértices. Si usara la fórmula de Cayley, sería 4 al cuadrado, serían 16, tengo 16 árboles posibles. Y de esos 16, solamente 2 no son equivalentes, ¿no? A grandes rasgos. Entonces esa es otra pregunta. Bueno, dada una gráfica, ¿cuántos árboles no isomorfos tiene? Y esa es una pregunta muchísimo más compleja de contestar, ¿va? Entonces, pues este señor fue el que estudió por primera vez esos temas, Camille Jordan. ¿Les suena parecido a mis alumnos de cálculo que están por aquí? Este es el mismo de los Jordan medibles, de los conjuntos de Jordan, y el de las formas canónicas de Jordan, que también tuvieron que ver con álgebra lineal, ¿vale? Entonces, él fue el que estudió por primera vez los automorfismos en gráficas. ¿Qué rayos es un automorfismo? Bueno, pues es de lo que les acabo de hablar. Aquí está, ¿no? Entonces, el automorfismo es esta idea. Tengo una gráfica y como que puede ser isomorfa consigo mismo, en el sentido de que si muevo los vértices, la gráfica que me queda sigue siendo la misma, entre comillas, que la original. ¿Sale? Y si sucede eso, se le llama, al isomorfismo se le llama automorfismo, ¿va? Entonces aquí hay un ejemplo. Imagínense que tengo esta gráfica y lo que hago es aquí intercambio los vértices, los permuto, dejo estos fijos y muevo los que están en esta diagonal. ¿Sí se ve?
pues resulta que esa permutación sí preserva las adyacencias. Como preserva las adyacencias, le llamo automorfismo. ¿Vale? Bueno, ¿y qué tal con ¿Qué tal con esta permutación? Ahora lo que hago es intercambiar a A con B. ¿Vale? ¿Preserva las adyacencias? No, ¿verdad? Porque aquí en la gráfica original el grado de A es 3, o sea, hay 3 aristas que le salen. Y en esta permutación aquí solo le salen 2. No hay manera de que sean isomorfas, ¿vale? Con esta permutación de por medio. ¿Sí? Bueno, entonces no. Entonces, pues ¿cuántos isomorfismos tiene una gráfica arbitraria? Pues esta pregunta se contesta con teoría de grupos. Entonces, esta es como la primera relación que les doy del álgebra en general con la teoría de gráficas. Entonces aquí hay algo que se llama teoría algebraica de gráficas. La teoría algebraica de gráficas se divide en dos partes en esencia. En las técnicas que usan en teoría de grupos para las gráficas y el álgebra lineal propiamente, ¿vale? Entonces, pues bueno, de esto ya no les voy a hablar. Lo único que les voy a hablar es que este señor, Georges Polya, si lo han escuchado, escribió varios libros famosos. Él se metió a este problema de la enumeración de gráficas e hizo importantísimas contribuciones, muchísimos desarrollos en el tema, ¿va? Pero bueno, no les voy a hablar de eso hoy. Entonces ahora sí, vamos al álgebra lineal y las gráficas. Ok, entonces, este tema es amplísimo, grandísimo. Entonces, en particular les voy a hablar de los espacios vectoriales asociados a gráficas. ¿Alguien ha escuchado de esa noción, de los espacios vectoriales? ¿Qué onda con eso? Bueno, entonces ahora sí, vamos a entrar ya en materia. Entonces, básicamente es fijarme en las posibles subgráficas generadoras de una gráfica. ¿Qué es una subgráfica generadora? Pues es simplemente como un pedazo de la gráfica original, ¿va? Entonces aquí está la definición formal y a ese conjunto le voy a poner así, E de G, ¿vale? Entonces, pues para no tener mucho texto, les voy a dar ejemplos. Entonces, imagínense que tienen esa gráfica y yo me pongo a buscar todas las subgráficas generadoras. La primera subgráfica generadora pues sería la que consiste de solo una arista, de esta arista, luego de esta, etcétera, etcétera. ¿Cuántas va a haber? Aquí tengo la lista. Entonces, primero la subgráfica generadora que no tiene aristas, la que tiene una arista. Tiene que haber 4 porque eran 4 aristas originales. ¿Va? Y así voy fijándome en todas las combinaciones posibles. ¿Vale? Ese es todo el conjunto posible de subgráficas generadoras. Todas tienen los mismos vértices. Los vértices no los muevo, los dejo fijos. ¿Sí? Ok. Entonces, pues como son combinaciones del conjunto de aristas, pues es fácil deducir que si tengo m aristas, pues voy a tener 2 a la m subgráficas generadoras posibles. ¿Va? Ok. Entonces, pues se define una operación, y es la diferencia simétrica. ¿Todos se acuerdan de la diferencia simétrica de teoría de conjuntos? Tengo dos conjuntos, y la diferencia simétrica de esos dos conjuntos va a ser los elementos que están aquí, pero no acá, y los que están acá, pero no en el primero. ¿Va? Bueno, ¿cómo aplico esto? Pues en las aristas. ¿Va? Tengo aquí un ejemplo. Imagínense que agarro esta gráfica, esta se le llama la rueda, pues porque es como una rueda y aquí están los rines y así, ¿no? Va, ok. Entonces, pues me agarro dos posibles subgráficas, que serían estas. Me agarro esta con esta y las opero con la diferencia simétrica. Entonces me fijo en qué aristas coinciden y si coinciden las quito. ¿Va? ¿Cuáles son las que coinciden? Esta está aquí y la quito. Y lo mismo con estas, ¿no? Y lo quito. Y todo lo demás lo preservo. Entonces ya definí una operación entre dos subgráficas generadoras de una original. ¿Va? Ok, pues resulta que eso es un espacio vectorial sobre el campo Z2. ¿Va? ¿Se acuerdan de Z2? Es el conjunto que solo consiste del 0 y el 1. Y con pues las reglas, ¿no? 0 más 1 es 1, o sea, lo importante es que 1 más 1 es igual a 0, ¿va? Y eso modela la diferencia simétrica. Es como 1 más 1, 0. ¿Va? Más o menos así. Bueno, entonces, pues bueno, aquí necesitamos nuestros conocimientos de álgebra lineal. ¿Qué dimensión tiene
el espacio de subgráficas generadoras. Tiene M, ¿por qué? ¿Cuál sería una base? Pues el que consiste, la que consiste de todas las aristas, ¿no? Con esas puedo generar todas las subgráficas posibles. Entonces, pues tiene dimensión M. Entonces, si un espacio vectorial tiene dimensión M, pues es isomorfo a su campo multiplicado M veces, ¿no? Entonces, el espacio de aristas lo puedo ver como un Z2 a la M. ¿Qué implicaciones tiene eso? Pues que lo puedo ver a las subgráficas como vectores de tamaño M y que solo tienen entrada 0 y 1. Lo que estoy haciendo es codificando las subgráficas. Y gracias a esa codificación puedo manejar un poco más fácil los elementos de este nuevo espacio vectorial. ¿Va? Entonces les pongo aquí ejemplos. Otra vez regresamos a esta gráfica. Entonces, esta gráfica aquí tiene su correspondiente vector. Tengo 4 aristas posibles. Entonces tiene tamaño 4. Entonces me doy cuenta que solamente falta la primera arista, entonces le pongo un 0 y como aparecen las demás les pongo un 1, ¿sí? Va, no es tan complicado, no es lo mismo, el mismo razonamiento con esta. Entonces las operaciones se preservan, ¿en qué sentido? Tengo aquí la diferencia simétrica de esas dos subgráficas, ¿va? Me da este triangulito, ¿ok? Bueno, entonces calculo sus vectores correspondientes y hago esta suma, esa es la suma que se hace en el campo Z2, o sea, es la suma módulo 2, ¿no? Entonces, pues tengo aquí, por ejemplo, ¿dónde coincide aquí? 1 más 1, 0, en la tercera entrada. Entonces, tengo que la suma de esos dos vectores me da este vector. ¿Será que este vector coincide con esta subgráfica? Pues sí, ¿no? Porque aquí nada más le falta la tercera arista. Entonces, como que todo se comporta bien. ¿Vale? ¿Sí? Muy bien. Ahora, pues, todo espacio vectorial tiene subespacios vectoriales y esta no es la excepción. Este tiene 2 subespacios vectoriales importantes que los vamos a ver. El primer subespacio vectorial es el que se le llama el espacio de conjuntos de corte. ¿Han escuchado ese concepto antes, el de conjuntos de corte? Bueno, vamos a ver. ¿Qué es un conjunto de corte? Imagínense que tengo esta gráfica, ¿vale? Y entonces, ay Dios, ya se spoilearon. Ok, tengo esta gráfica y me agarro un subconjunto de vértices, el que ustedes quieran. Yo me agarré este, consiste de estos 3 vértices, ¿va? Le llamo X y aquí está el complemento, ¿no? Este es como que los vértices que quedaron fuera. Entonces, me fijo en todas las posibles aristas que hay de un conjunto al otro, ¿va? Que serían estas. ¿Están de acuerdo? Este con este, este con este, este con este y así. Entonces, este conjunto de aristas, junto con sus vértices, es lo que yo le llamo conjunto de corte. ¿Va? Y lo denoto así. ¿Sí? ¿Por qué se le llama conjunto de corte? Pues se puede ver que si yo quito aquí las aristas, pues va a desconectar inmediatamente la gráfica, ¿no? Ok. Bueno, resulta... ok, entonces por ejemplo aquí tengo esta gráfica y aquí enlisto todos los posibles subconjuntos de corte de la gráfica. Habrá una forma de saber, dada una gráfica cualquiera, cuántos conjuntos de corte voy a tener. Entonces en este caso fueron 16, ¿no? Entonces, ¿qué onda con eso? Aquí puse al conjunto, aquí por ejemplo no me estoy tomando ningún vértice, aquí me estoy tomando solo este y me fijo en el complemento y estas son todas las aristas y así con todas, ¿va? Ok. Entonces, resulta que este conjunto de subconjuntos de corte, más bien este espacio, este subespacio de conjuntos de corte, pues precisamente es un subespacio vectorial y tiene una base. ¿Cuál es esa base y cuál es la dimensión? Entonces aquí les presento una forma de construir esa base y por lo tanto cómo saber la dimensión. Imagínense que empiezo con esa gráfica y me agarro un árbol contenido en la gráfica que toque a todos los vértices. Ese árbol se le llama árbol generador, ¿va? Entonces este es un árbol cualquiera. Luego selecciono una arista del árbol, se le llama rama. La que yo quiera, entonces yo seleccioné esa, ¿va? Entonces, pues me fijo
en un vértice, o sea, es que en el árbol, ¿cómo le hago para que esta rama que yo escogí sea un conjunto de corte del árbol? Ah, pues solamente me tengo que tomar este vértice y el complemento, y la única arista que va a ir de este vértice al complemento pues es esta, ¿no? Entonces, bueno, entonces este sería como el que me va a dar el conjunto de corte. Y luego lo que tengo que hacer es fijarme, ya que tengo esta arista, me fijo en todas las aristas que salían del vértice en la gráfica original. Y las meto a mi conjunto y me da este. ¿Vale? Y esto es un conjunto de corte en la gráfica original. ¿Vale? Bueno, pues este se le llaman los conjuntos de corte fundamentales. Todos los que así se construyeron. ¿Sí? ¿Cuántos puedo construir así con ese procedimiento? ¿En qué consistió la construcción? Pues en qué arista me tomaba, ¿no? Me tomé esta, pero puedo hacer lo mismo si me tomo esta y así. ¿Cuántas aristas hay en un árbol generador? Aquí otro ejemplo, tengo esa misma gráfica, la de la rueda, me tomo un árbol generador cualquiera y ese es todo el posible conjunto de conjuntos de corte fundamentales, ¿vale? Es lo mismo, me tomo aquí esta arista y me fijo en el complemento. Ah, entonces este es mi conjunto de corte fundamental, me fijo en esta otra arista y me fijo en el complemento y ese es el otro conjunto de corte fundamental. Entonces tenemos que esta gráfica consta de 4 conjuntos de corte fundamentales. ¿Va? Entonces, pues hay un conjunto de corte por cada rama del árbol. O sea, repito la construcción para cada arista del árbol. Entonces hay n-1 cortes fundamentales. Por lo que les dije hace rato, ¿no? Tengo un árbol de n vértices y tengo que tener n-1 aristas. Ah, pues voy a tener n-1 conjuntos de corte fundamentales. Bueno, pues resulta que ese conjunto de conjuntos de cortes fundamentales es una base para el espacio de conjuntos de corte total, ¿vale? Y como tengo n-1, pues entonces la dimensión del subespacio de conjuntos de corte es n-1. ¿Va? Ok. Aquí pues estoy omitiendo las demostraciones, todo eso se tiene que demostrar formalmente y se puede, ¿va? Pero entonces nada más les estoy explicando las ideas. Luego el otro espacio es el espacio de ciclos. Pues bueno, su nombre lo dice, ¿no? Es el que consta de todos los posibles ciclos de una gráfica. Pero bueno, tomamos las subgráficas pares. ¿Por qué las pares? Porque aquí va a codificar la unión de ciclos, ciclos ajenos, etc. ¿Va? Entonces las subgráficas pares son todas las que tienen grado par, en particular los ciclos todas tienen grado par. ¿Va? Luego, pues me tomo otra vez esta gráfica y aquí está todo el espacio de ciclos posible. ¿Va? Entonces se dan cuenta, pues consta de ciclos pequeños y de uniones de ciclos, por ejemplo. ¿Va? En fin, y bueno, es otra vez la misma pregunta. ¿Qué dimensión tiene este subespacio? ¿Cómo puedo construir una base? Bueno, pues es la misma idea. Me tomo la misma gráfica de hace rato, el mismo árbol generador, y ahora cómo construyo los ciclos fundamentales relacionados con este árbol. Bueno, pues una observación previa es que si yo tengo un árbol generador y yo le inserto cualquier arista fuera del árbol, ¿qué pasa? Se forma un ciclo. Entonces, ¿cuántos ciclos voy a tener? Pues uno por cada arista que no está en el árbol. Y esos ciclos son los ciclos fundamentales. ¿Va? Entonces tengo este árbol, me agarro esta arista, la meto, y pues este es el ciclo que se forma, y ese es el que le llamo ciclo fundamental. ¿Va? Entonces otra vez, aquí está otro ejemplo, tengo mi misma gráfica con este árbol generador, y esos son todos los posibles ciclos fundamentales. ¿Va? Y es la misma construcción, ¿no? Me agarro una arista que no está en el árbol y cierro un ciclo, y así lo hago para cada arista que no está en el árbol. Entonces pregunta, ¿cuántas aristas? Si tengo un árbol, tengo una gráfica de m aristas y n vértices. Tengo un árbol, va a tener n-1 aristas. ¿Cuántas aristas hay afuera? Pues a la cantidad de aristas le quito la cantidad de aristas del árbol, ¿no?
Entonces, pues lo que les acabo de decir, hay un ciclo fundamental por cada arista que no está en el árbol y tiene que haber esta cantidad, es m menos n menos 1. ¿Va? ¿Qué implicaciones tiene eso? Pues se puede probar que este conjunto de ciclos fundamentales es una base para el espacio de ciclos. Y por lo tanto, su dimensión es precisamente m menos n más 1. Entonces, dada una gráfica, parece que estos dos números son muy importantes, el de n menos 1 y el complemento, ¿no? Entonces, otra cosa importante, porque tiene una consecuencia, ahorita en la teoría que vamos a seguir viendo, si yo me tomo un ciclo cualquiera, o una gráfica par cualquiera, y un ciclo, y un conjunto de corte que se me ocurra, siempre van a coincidir en un número par de aristas. Puede que sean ajenos, en cuyo caso es 0 el número de aristas, que es par, o si no, tiene que ser 2, 4, 6, etc. ¿Va? Bueno, esto tiene que ver pues, por las gráficas bipartitas y los ciclos posibles que hay una gráfica bipartita, etcétera, etcétera. Bueno, pero la implicación de esta afirmación es que si yo veo las subgráficas como vectores binarios y hago el producto punto usual, el que multiplica entrada, entrada y luego suma, si lo hago módulo 2, ¿qué me tiene que dar? Pues me tiene que dar 0, ¿va? Porque aquí nada más es 1 por 1, 1 por 1, una cantidad par de veces, esto estoy sumando 1, una cantidad par de veces, me va a quedar 1 más 1 al final, pues eso me va a dar 0. Entonces, en este campo, en Z2, tengo que son complementos ortogonales, ¿va? Que un conjunto de corte es ortogonal a un ciclo y viceversa, ¿no? Un ciclo es ortogonal a un conjunto de corte módulo 2, ¿va? Entonces, bueno, ¿qué rayos, no? ¿Qué tiene que ver eso? ¿En qué se podría aplicar? Bueno, entonces ahora ya vamos a empezar un poquito más del álgebra matricial aquí en gráficas. ¿Todos han escuchado de la matriz de incidencia? Tengo una gráfica y entonces voy a asignarle una matriz. Entonces la matriz va a consistir, va a ser una entrada 1. Bueno, a ver, mejor les doy un ejemplo. Tengo esta gráfica, ¿va? Entonces voy a armar una matriz que tenga tantos renglones como vértices y tantas columnas como aristas. Y voy a poner, aquí tengo, ¿no? Digo mis vértices y mis columnas, ¿va? Entonces aquí tengo la correspondencia, ¿no? Esta es la columna que le corresponde a la arista A y así sucesivamente, ¿no? Entonces, en cada entrada voy a poner un 1 si la arista correspondiente incide en el vértice correspondiente. Entonces, por ejemplo, la arista A solo incide en B1 y en B4, entonces nada más tiene que tener un 1 en esas entradas respectivas. Un 1 y... chale. Bueno, está mal, olvídenlo. O sea, aquí se me cuatrapearon aquí los índices, ¿no? O sea, el nombre de las aristas. Por ejemplo, sí, perdón, A tiene que estar aquí, B tiene que estar aquí, o sea, hay que permutar. Chin. Entonces, B5. Sí tiene E, F, G y A. Ajá, sí. Lo que pasa es que esta columna debería ser la de B, ¿no? Porque B incide en 1 y en 2. Esta columna debe ser la de C. Esta columna debe ser la de D. Y la de D tiene que ser la columna de A. ¿Va? Entonces ahí se me cuatrapearon el nombre. Bueno, pero esas sí están bien. Por ejemplo, la arista E incide en el vértice 1 y en el vértice 5, entonces tiene que tener 1 y un 1 acá. Y así con todas estas, ¿no? La F incide en el vértice 2 y tiene un 1 en el vértice 5 y así sucesivamente, ¿va? Bueno. Entonces, pues, ¿qué propiedades tiene esa matriz? Bueno, para empezar, la más importante es que esas matrices codifican la gráfica completamente, todo el comportamiento, ¿no? Y, bueno, ¿qué comportamiento también codifican? Pues se puede deducir lo siguiente. El primero, ¿no? ¿Se acuerdan qué es el kernel de una matriz o una transformación lineal? Sí.
que es el conjunto de vectores que anulan la matriz, ¿no? Ok, bueno, otra observación es que estos vectores, cada renglón es un vector que representa un conjunto de corte de la gráfica, ¿va? Porque aquí están todas las aristas que inciden en el vértice 1. Entonces, si los quito, pues es un conjunto de corte. Entonces, si yo lo multiplico por un vector, se puede probar que ese es el producto de cada renglón por el vector. Y va a ser 0 siempre que el vector represente un ciclo, por lo que acabo de probar acá, porque el ciclo era ortogonal, el conjunto de ciclos era ortogonal al conjunto de conjuntos de corte. Bueno, el caso es que se tiene esta afirmación, ¿va? Entonces, el conjunto de vectores que anulan la matriz, pues es el que consiste de todos los ciclos posibles, ¿va? Ahora, si yo volteara la gráfica, si yo volteara la matriz, que es la matriz traspuesta, el generado por todos estos vectores, que serían los vectores columna, me va a dar todo el espacio de conjuntos de corte, ¿va? ¿Qué importancia tiene eso? Pues puedo deducir que el rango de esta matriz pues es precisamente la dimensión del espacio de conjuntos de corte, o sea, n-1. Y la nulidad de la matriz pues es m menos n más 1, ¿va? Por lo que acabo de probar. Ok, entonces, ¿qué pasa con los árboles? Me tomo este árbol y calculo su matriz de incidencia, ¿va? Pues lo que acabo de probar es que siempre va a tener rango n-1, ¿va? Entonces aquí está. Bueno, pero a ver qué pasa si yo le quito. ¿Qué tamaño tiene esta matriz en particular? Pues tiene 3 por 2. Y su rango, por este teorema, tiene que ser 2. Si yo le quito un renglón, me va a quedar una matriz cuadrada. ¿Va? Eso siempre pasa para los árboles con la matriz de incidencia. Y me va a quedar una matriz de n-1 por n-1, o sea, de 2 por 2. ¿Ok? Pues es una matriz cuadrada de 2 por 2, de n-1 por n-1. Pues como la matriz original tenía rango n-1, pues esta matriz también va a tener rango n-1. ¿Va? O sea, esta va a tener rango 2. Entonces, ¿qué sucede? Pues es una matriz no singular, o sea que el determinante es distinto de 0. Bueno, entonces, ¿cómo traduzco todo esto que acabo de decir? Que si yo me agarro la matriz de incidencia y voy formando las matrices no singulares, pues tienen que corresponder a árboles generadores de la gráfica. Y viceversa, si yo me tomo cualquier árbol generador de la gráfica original, le saco su matriz de incidencia, esa matriz tiene que estar contenida en la matriz original y es no singular. O sea, en pocas palabras, los árboles generadores están codificados en la matriz de incidencia de una gráfica cualquiera, ¿va? ¿Qué matrices son esas? Pues son las que son no singulares. Bueno, se puede hacer un resultado dual o análogo, que todas las matrices que sí son singulares, las submatrices singulares corresponden a ciclos dentro de la gráfica, ¿va? Y viceversa. Entonces aquí hay un ejemplo. Entonces tengo otra vez esta matriz, me tomo este árbol y me fijo en las columnas que corresponden a ese árbol. Y esa submatriz tiene que ser una matriz no singular, ¿va? Que su determinante sea distinto de 0. Bueno, pues lo mismo se vale para gráficas dirigidas. ¿A qué me refiero? O sea que las relaciones de incidencia se van a conservar con la matriz de incidencia de la digráfica, ¿va? Entonces, bueno, recordando que una gráfica dirigida es simplemente una gráfica que le direcciono las aristas, ¿no? Entonces aquí hay un ejemplo y aquí está la matriz de incidencia de la gráfica. En este caso, aquí va a estar sobre el campo de los reales, porque tengo que meterle aquí el -1 para indicar cuándo sale o cuándo entra la arista, ¿va? ¿Cómo se construye esta matriz? Lo mismo, ¿no? Pongo cada renglón que corresponda a un vértice y cada columna que corresponda a una arista. Entonces, por ejemplo, esta flecha A corresponde a esta columna
y A sale de U1. Entonces pongo un 1. A no tiene nada que ver con U2, le pongo 0. Y A entra en U3, aquí debería haber menos 1, se me fue. Bueno, pero en fin. El caso es que así se construyen estas matrices. ¿Y qué onda? ¿Qué puedo concluir o qué aplicación tiene esto que acabo de contarles? Bueno, hay un teorema, no sé si lo han visto en sus cursos de álgebra lineal, que se llama el de Cauchy-Binet. Entonces, el teorema dice más o menos esto. Tengo el conjunto que consta de los primeros m enteros y me voy a tomar aquí subconjuntos de este conjunto de tamaño n. ¿Va? Ok. Luego me voy a tomar estas dos matrices de n por m y otra de m por m, son rectangulares. Cuando los multiplico me va a dar una matriz cuadrada de n por m. ¿Vale? Entonces, el teorema de Cauchy-Binet dice que el determinante de esta matriz cuadrada es la suma del producto de estos determinantes. Y estas son las submatrices. Por ejemplo, AS es la submatriz de A que consta de sus n renglones y de sus n columnas, donde ese es el conjunto de índices que me va a decir que me va a formar o generar esta submatriz. No sé si me explico. Por ejemplo, no, mejor vamos a hacerlo así. Bueno. Okay. Entonces, ¿qué aplicación tiene? Pues tiene esta aplicación. Esta es una aplicación muy bonita. Tengo una gráfica y le doy una orientación. Entonces, en esa orientación le saco su matriz de incidencia. ¿Vale? A esta matriz de incidencia le quito un renglón. ¿Vale? Entonces me va a quedar una matriz de n-1 por m. ¿Va? Me fijo en su traspuesta y va a ser una matriz de m por n-1. Entonces, cuando yo multiplique estas dos matrices, va a ser una matriz de n-1 por n-1. ¿Va? Entonces, ¿qué pasa si yo aplico a este determinante de esta matriz el teorema que acabo de ver, el de Cauchy-Binet? ¿Cómo van a ser estas submatrices? Pues van a ser submatrices de tamaño n-1 por n-1. ¿Vale? Ok. Entonces, y aquí, bueno, aquí hay otra aplicación. También hay un teorema importante que tiene que ver con investigación de operaciones, que es el de las matrices totalmente unimodulares. ¿Han escuchado ese término? Esta matriz, toda matriz de incidencia de cualquier digráfica es una matriz totalmente unimodular. Eso significa que cualquier submatriz cuadrada que yo me tome tiene de tres sopas. Que su determinante sea 1, que su determinante sea menos 1 o el determinante sea 0. Eso tiene también otras importantes aplicaciones en otras ramas de las matemáticas. Entonces, los determinantes que me van a quedar aquí, aplicando el teorema de Cauchy-Binet, van a ser 1, menos 1 o 0. Cualquiera de estas dos. ¿Vale? Y pues aquí esta submatriz, como estoy jugando con la traspuesta, pues va a tener su submatriz traspuesta correspondiente. O sea, el caso es que si este determinante es 1 para las matrices de incidencia, este también es 1. Si este es menos 1, este es menos 1. O sea, el producto va a ser 1. O sea, no queda de otra que este producto sea 1 o 0. ¿Sí me explico? Cuando aplico esta fórmula en este determinante. Es 1 o 0. ¿Va? Entonces, pero yo les acabo de mencionar que cualquier matriz o cualquier submatriz no singular corresponde a un árbol generador. ¿Vale? Entonces, en este producto, las cosas que me den 1, las submatrices que me den 1, son las que correspondan sus columnas a árboles generadores. ¿Vale? Y bueno, y aquí no, si este producto me da 0, pues no me importa.
El caso es que me va a quedar una suma de puros unos. 1, 1, 1, 1, 1, 1. ¿Cuántos unos voy a tener? Pues tantas como submatrices no singulares tenga. O en otras palabras, en un lenguaje de gráfica voy a tener tantos unos como árboles generadores posibles tenga la gráfica. ¿Sí? Y ese es el gran teorema. El número total de árboles generadores de una gráfica cualquiera está dado por un determinante de esta matriz. ¿Sí? Entonces, esa es una aplicación muy bonita porque tengo mi gráfica, es una cosa, un concepto combinatorio, y mediante razonamientos, lo de los espacios vectoriales, las matrices de incidencia, etcétera, 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 estoy conectando aquí el álgebra lineal con un problema de gráficas. El problema original sería, dada una gráfica cualquiera, ¿cuántos árboles generadores tiene? Ah, pues te lo contesto con álgebra lineal. Calcula ese determinante. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí hice un ejemplo. Esa es una gráfica famosa, la de Petersen. Entonces, lo que hice fue dirigirla. ¿Vale? Y, bueno, no me dio tiempo de pasar a la computadora esa matriz porque es grandísima. La gráfica de Petersen tiene 10 vértices y va a tener 15 aristas. Entonces va a ser una matriz de 10 por 15. ¿Va? Bueno, aquí ya la calculé en otro momento. Entonces lo que hice fue quitarle este último renglón. ¿Vale? Y luego calculé la traspuesta y lo multipliqué. Bueno, entonces me dio, este es el producto, ¿no? De la matriz en el último renglón por su traspuesta y me da esta otra matriz. También está muy grande y no la metí a la computadora. Bueno, entonces en una computadora pueden calcular ese determinante si les da mucha flojera. El determinante resulta que da 2000. Conclusión, pues la gráfica de Petersen tiene exactamente 2000 árboles generadores. Y así. Bueno, entonces esta es una pequeña probadita de la relación del álgebra lineal con la teoría de gráficas. Hay todavía muchísimo más y es todavía lo que sigo aprendiendo. Nada más para concluir, quería hablarles de estos señores. El primero de aquí es Kirchhoff, lo han escuchado en física, Gustav Kirchhoff. Él fundó, es uno de los padres del análisis de las redes eléctricas en física. Entonces, de hecho, hay 3 leyes que tiene Kirchhoff, son las leyes de Kirchhoff. Las 2 primeras tiene que ver con, la primera tiene que ver con la corriente que pasa por una red eléctrica y la segunda tiene que ver con el voltaje. Bueno, la primera ley de Kirchhoff se puede modelar con la matriz de incidencia de una gráfica. Una red eléctrica la puedo traducir como una gráfica y puedo resolver el problema de encontrar las corrientes utilizando la matriz de incidencia. ¿Vale? Pero bueno, en la época de Kirchhoff no existían todavía las matrices, él trabajaba con puros sistemas de ecuaciones y a él le interesaba pues trabajar eficientemente. ¿Cuáles de esas ecuaciones son linealmente independientes? O sea, descarto todas las linealmente dependientes. Entonces, pues hizo un análisis parecido a lo que hicimos, a su modo, y, por ejemplo, probó que la matriz de incidencia, bueno, en su lenguaje, que hay n-1 sistema, hay n-1 ecuaciones linealmente independientes. Y, bueno, eso le ayudó a resolver los problemas con los que estaba trabajando. Y él dio, a grandes rasgos, el método que les acabo de dar, del árbol generador, y formar los ciclos fundamentales. ¿Vale? Entonces fue el que empezó con la teoría de gráficas, con álgebra lineal, se podría decir, uno de los pioneros. El segundo es Poincaré, igual es muy famoso en topología algebraica, ecuaciones diferenciales, etc. Bueno, pues resulta que él estaba en topología algebraica estudiando algo que se llaman complejos, los complejos simpliciales y esas cosas, que en el fondo son gráficas también. Bueno, a él se le ocurrió la idea de la matriz de incidencia. Él fue el que estableció por primera vez, dada una gráfica, le voy a asignar esta matriz. Bueno, entonces, esta tercera persona es Oswald Veblen. Él fue el primero que se le ocurrió
ver a las subgráficas como vectores binarios y hablar del rango, de la nulidad, etcétera, etcétera. Ya para la época de Veblen, era 1910-12, ya el álgebra lineal ya se parecía más o menos a lo que trabajamos en la actualidad. Bueno, la cuarta persona es Whitney. Whitney en 1933 estaba estudiando las gráficas planas y él estaba buscando una forma combinatoria de caracterizar las gráficas planas. Entonces, a grandes rasgos, Whitney usó los conceptos de rango y de nulidad, los que acabamos de ver, para poder caracterizar a las gráficas planas y sus duales, etcétera, etcétera. Y otra importante contribución de Whitney es la de los matroides. No sé si han escuchado de ese concepto. Los matroides es una estructura matemática que codifica las relaciones de incidencia que acabamos de ver. O sea, esto que tiene que ver de las matrices de incidencia, las bases, los árboles generadores, etcétera, Whitney lo generalizó para conjuntos arbitrarios. Entonces dijo, tengo estos dos conjuntos y cumplen ciertas cosas, le voy a llamar un matroide. Y el caso es que eso generaliza las relaciones del álgebra lineal con la teoría de gráficas. Y la última persona es George Dantzig. Él fue el creador de la programación lineal y el que inventó el método simplex que se ve en investigación de operaciones. Bueno, ¿por qué les platico de todos ellos? Lo que les acabo de platicar son como las primeras ideas que están de base para todo lo que se desarrolló después, en el siglo pasado. Temas como la optimización combinatoria, tengo ciertos problemas de optimización, de investigación de operaciones, y los modelo con gráficas o con matroides. Y eso se le llama optimización combinatoria. Entonces, por un lado ya tengo toda mi teoría de álgebra lineal y teoría de gráficas, resuelvo aquí y luego lo traduzco a mi problema de programación lineal. Entonces, las ideas que les acabo de platicar son como las antecedentes de todo lo que se empezó a desarrollar. Etcétera. Es la optimización discreta, la programación lineal discreta, etcétera. ¿Vale? Y bueno, nada más por último, ahora sí ya para terminar, estoy haciendo mi tesis de licenciatura con el doctor Gilberto Calvillo Vives, es el que está aquí. Él es investigador del Instituto de Matemáticas de Cuernavaca y el Instituto de Matemáticas de Cuernavaca está trabajando por impulsar la aplicación de las matemáticas. Y el doctor Calvillo, junto con otros investigadores, con su equipo de investigadores, están pues trabajando y desarrollando proyectos donde se apliquen las matemáticas en la vida real. Él se ocupa de cosas de optimización combinatoria, de finanzas, etcétera, etcétera. Y el Instituto de Matemáticas de Cuernavaca está creciendo bastante. Se inauguró hace un tiempo reciente un nuevo edificio y el laboratorio de aplicaciones de las matemáticas. Entonces, pues es un edificio muy grande, tiene todo el equipo de nueva generación y pues el chiste es que poco a poco haya más gente que se interese en las matemáticas aplicadas. Bueno, aquí está el director del Instituto de Matemáticas, él es José Seade y él es el doctor Obin Arroyo, es el encargado de la unidad Cuernavaca. Él es Jawad, él estaba encargado de la unidad. Y bueno, y él es el doctor Salvador, un investigador del instituto. Entonces, pues bueno, para los alumnos de licenciatura que no estén todavía trabajando en tesis, les comento esto por si están interesados en matemáticas aplicadas o en estos temas de las matemáticas discretas y la optimización. Allá en Cuernavaca se está creando un equipo de muy buenos investigadores donde podrían trabajar muy bien ustedes. Y bueno, eso es todo. Muchísimas gracias por su atención. Tenemos preguntas para Pablo. Si tienes, por ejemplo, la matriz de incidencia de una gráfica, Uh-huh. pues igual puedes, bueno, en general pues no es cuadrada,
pero puedes formar una matriz cuadrada con el truco de transponerla y Ajá, exacto. ¿Hay alguna interpretación, por ejemplo, de los valores propios de esta gráfica? Ah, sí, tiene que ver con la teoría espectral de gráficas. Eso todavía todavía lo estoy estudiando a detalle, pero sí tiene una interpretación, tiene que ver con una matriz que se llama la matriz laplaciana. Y bueno, eso tiene otras consecuencias. Pero sí, todo eso tiene interpretación. Es lo interesante. O sea, y una pregunta así como más ambiciosa. Pues me imagino que tienen variantes de gráficas, ¿no? O sea, como para distinguir gráficas. Sí. Y pues por lo que dijiste, como que suena que toda la teoría de gráficas se puede retraducir de manera equivalente Al álgebra lineal. Entonces, pues debería de ser Sí. posible que cualquier invariante de gráficas lo pudieras escribir como un invariante de la matriz. Exacto. ¿Pero eso es cierto? Sí, es cierto. Eso de las determinantes, lo de los valores propios que tiene que ver con la matriz laplaciana, todo eso es las ideas que acabas de ver. La traducción del álgebra, de la teoría de gráficas a la álgebra lineal. ¿Más dudas? ¿Podrías repetir por qué las matrices no singulares, las submatrices no singulares están relacionadas con los árboles generadores? A ver, déjame ver. Ok, está aquí. Tienes tu matriz. Bueno, para empezar, analiza los árboles. Los árboles tienen una matriz asociada. Y si tiene mi árbol n vértices, pues el rango de la matriz asociada pues es n-1. Ya está. Bueno, entonces es una matriz. Bueno, y aparte, ¿cuántos vértices, cuántas aristas tiene un árbol? Déjenme, voy a escribir mejor. Todo árbol. Todo árbol T de n vértices y n-1 arista le corresponde una matriz, vamos a ponerle así. ¿Esta matriz qué tamaño tiene? Ok. Entonces, si yo le quito un renglón, llámale así, ¿qué tamaño va a tener? Este. Entonces, una matriz cuadrada, vamos a ponerlo así, una matriz cuadrada de n-1 por n-1. Ajá. Y aparte tengo que su rango, por lo que probé, es n-1. ¿Qué significa eso? Una matriz cuadrada donde el tamaño es igual al rango. ¿Pero por qué el rango no disminuye cuando le borras un rango? Porque se probó, porque eso es en general. La matriz así, esta, el rango de esta matriz, sin mocharle el renglón, siempre es n-1. Entonces, acuérdate que el rango está dictado por la cantidad de renglones linealmente independientes de tu matriz. ¿Cómo sabes que los que quedan son linealmente independientes? Eso siempre va a pasar, porque siempre, ¿cómo decirlo? O sea, déjame pensar cómo explicarlo. O sea, tienes una matriz, una gráfica cualquiera, y la matriz de incidencia tiene rango m de g igual a n-1. Ok. Luego, esto quiere decir que m de g tiene n-1 linealmente independiente, n-1 renglones linealmente independientes. Ok.
Entonces, si tienes tu matriz, vamos a darle acá. Entonces aquí están estas cosas, ¿no? Ok, entonces le quitas el último renglón o el renglón que tú quieras. Voy a ponerlo con otro color. Le quité este. Entonces mi matriz realmente consta de esto. ¿Tienes que usar en algún lado que sea un árbol, No, no, esto nada más es del... tenga 3 renglones, 2 de los cuales son idénticos? Uh-huh. Si borro el que no es idéntico, la que me queda sí es singular. No, es que eso no tiene nada que ver con gráficas. Esta propiedad de mocharle. Entiendo que hay por ahí algún renglón que puedo quitar, Ajá. pero no quitando, no me has convencido de que quitando cualquiera. Ah, bueno. Fíjate, otro teorema del álgebra lineal es que el rango de las columnas, el generado de las columnas tiene el mismo rango que el generado de los renglones. ¿Va? Entonces... No, pero sí tienes razón, eso que estás diciendo no es cierto, porque geométricamente lo que estás haciendo es quitar un eje y si los dos vectores en el espacio tienen la misma predicción, o sea, tienen la misma componente sobre ese eje, ya valiste. Ajá, es que... O sea, es falso. Ajá. Sí, tienen razón. Lo que pasa es que esto sí es cierto para los árboles. O sea, esto, lo que estoy diciendo ahí no es cierto. Para una gráfica arbitraria cualquiera no. Tienes razón. Para los árboles sí se vale, porque pues es una matriz cuadrada y... Ay, Dios mío, ya me agarraron en curva. Déjame pensarlo bien y te respondo ahorita que termine. ¿Va? ¿Podemos seguir la discusión? Sí. Yo creo que agradecemos a Pablo. Gracias. Ahorita lo discutimos. Muchas gracias. Va, gracias. Les recordamos que el seminario de becarios es todos los miércoles del semestre. El próximo miércoles, 30 de octubre, Petra Rubí Pantaleón Mondragón nos hablará sobre foliaciones sobre el plano proyectivo usando el esquema de Hilbert de puntos. Muchas gracias por asistir y continuamos la discusión de este problema y más cosas en el café. Muchas gracias.